Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Cubillos, yo soy enfermera profesional, trabajo con Vitalnet IPS y el día de hoy he sido invitada por la enfermería del Politécnico Gran Colombiano, que hace parte de la División de Bienestar Universitario. Hoy queremos saludarlos a ustedes, comunidad virtual, y hablarles de un tema muy importante y un tema de responsabilidad sexual, como lo es la planificación familiar. Hoy los invitamos para que conozcan los métodos anticonceptivos. Empecemos pues por los métodos hormonales. Dentro de los métodos hormonales podemos encontrar una gran variedad y de hecho es la división que más anticonceptivos tienen. Ya me imagino que ustedes conocerán los anticonceptivos hormonales como las píldoras, las inyecciones y los implantes. Veamos pues cómo funcionan los métodos anticonceptivos hormonales. Resulta que todos tenemos en el cerebro una glándula que se llama la hipófisis. La glándula es la encargada de controlar la producción hormonal en las mujeres y sobre todo de llevar un proceso muy importante como es el proceso de la fertilidad. Todos los meses la hormona hipófisis, que está situada en la base del cerebro, se va a encargar de secretar dos hormonas que son importantes para ayudar al ovario a madurar los folículos que encontramos o que se llaman óvulos. Mientras utilizamos anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos hormonales le dan la orden a la hipófisis de no trabajar, de no hacer absolutamente nada. Y como no va a hacer nada, no va a fabricar esas dos hormonas que ayudan al ovario a madurar los óvulos. Dentro de los anticonceptivos hormonales, y viendo que necesitábamos otros anticonceptivos con más funciones, con más beneficios, nacen los anticonceptivos de última generación. Los anticonceptivos de última generación, aparte de ofrecer una eficacia anticonceptiva superior al 99%, van a ayudar a los pacientes a controlar el peso, a controlar la talla, a controlar el acné de leve a moderado, a controlar la grasitud de cuero cabelludo, y son lo que ahora conocemos como anticonceptivos estéticos, que van a ayudar a que la paciente se vea muchísimo más sana, muchísimo más bonita. Dentro de los anticonceptivos de última generación también son indicados en las pacientes que tienen síndrome premenstrual o síndrome de ovario poliquístico, porque tienen bastante resolución sobre estas patologías, sobre estas enfermedades. Hablemos ahora de los métodos anticonceptivos inyectables. Dentro de los inyectables podemos encontrar, igual que con los anticonceptivos hormonales orales, podemos encontrar anticonceptivos de bajas cargas hormonales, que son los ideales para pacientes jóvenes, pacientes entre los 14 y entre los 35 años, que son anticonceptivos que se colocan todos los meses, iniciándolos desde el primer día de sangrado menstrual. La facilidad de estos anticonceptivos hace que la paciente tenga más adherencia al tratamiento, porque solamente lo va a colocar una vez al mes. Pero también existen anticonceptivos de altas cargas hormonales, anticonceptivos inyectables. Esos anticonceptivos inyectables de altas cargas que tenemos en el mercado son los anticonceptivos trimestrales. Ese anticonceptivo trimestral no es ideal en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque son anticonceptivos de depósito y esos anticonceptivos de depósito van a ayudar a que los huesitos se desgasten muy pronto y la paciente sufra de osteoporosis a edad temprana. Esos anticonceptivos en pacientes jóvenes se pueden utilizar siempre y cuando sean pacientes que estén lactando. De lo contrario, deben utilizar anticonceptivos inyectables de bajas cargas hormonales, que son los mensuales. Pero me imagino que también dentro de los anticonceptivos hormonales, ustedes, mi querida comunidad virtual, ha escuchado también de los anticonceptivos de depósito o los implantes. Los implantes, ¿qué son? Son anticonceptivos que vienen en barras de silicona, una silicona muy parecida a la que se utiliza en las prótesis cardíacas, que tienen una duración de 3 a 5 años. ¿Sí? Son muy chéveres porque duran muchísimo tiempo, no hay que chuzarnos la cola todo el tiempo, no hay que tomar pastillas todos los días, pero como son cargas hormonales tan altas, no todas las pacientes son adecuadas para este tipo de anticonceptivos. ¿Quiénes deberían, o cómo sabemos si podemos ser adecuadas para este tipo de pacientes, para este tipo de anticonceptivos? Lo ideal es que recibamos una asesoría adecuada con nuestra EPS y nos den algo que se llama la impregnación. La impregnación es
ponernos a planificar con métodos anticonceptivos muy similares al implante, como el anticonceptivo trimestral, mínimo por 9 meses. Si en esos 9 meses nos va bien, quiere decir que somos aptos para utilizar este tipo de anticonceptivo. ¿Qué es irme bien? Que no tenga cambios en el sangrado menstrual, que no tenga cambios en el peso, que no tenga migrañas, que no tenga aumento de varice. Eso es que me vaya bien. Por ese motivo y porque él lo puede ocasionar todas estas cositas, es que debemos hacer el proceso de impregnación para no utilizar un método anticonceptivo que es tan costoso, invertir bastante dinero y utilizarlo solamente 2 meses. Pero hablemos, no solamente existen los métodos anticonceptivos hormonales, también está el método anticonceptivo mecánico como el dispositivo intrauterino, que creo que también ustedes ya también lo deben conocer muchísimo y lamentablemente tiene muy mala fama. Pero lamentablemente la mala fama se le han dado a las pacientes que son muy desjuiciadas o que no tienen control del método anticonceptivo. Es un anticonceptivo que tiene una eficacia anticonceptiva del 97%. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras? Pros, puede durar hasta 10 años y ya la Federación Colombiana de Obstetricia lo ha avalado como un método que puede durar hasta 10 años, pero siempre y cuando se tenga un control anual del mismo. ¿Cuáles son los contras? Que el dispositivo, como va dentro del útero, si ustedes lo pueden visualizar en este dibujito, él va a generar cambios en la parte interna del útero, va a generar una inflamación y al generar esa inflamación en la parte interna del útero es normal que las pacientes cambien el sangrado menstrual, el sangrado se va a aumentar tanto en cantidad como en días. Y adicional, como aumenta el sangrado, el útero tiene que hacer fuerza para poder sacar ese sangrado mensualmente. ¿Y qué va a pasar? Que van a aumentar los cólicos menstruales. Esos serían como los contras de ese método anticonceptivo. Lo ideal para pacientes que ya hayan tenido hijos. En pacientes que no han tenido hijos se utilizan pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen epilepsia, que tienen algunas enfermedades en las que no se pueden utilizar los métodos hormonales. Veamos ahora también los métodos de barrera. Dentro de los métodos de barrera en Colombia tenemos 2 métodos. Tenemos el preservativo y tenemos los espermicidas. El preservativo me da una eficacia anticonceptiva del 80% y una eficacia para prevención de enfermedades de transmisión sexual del 90%. Es por esta razón que insistimos tanto en la doble protección. Un preservativo no me va a dar una eficacia ni parecida a los métodos anticonceptivos que acabamos de nombrar. Pero es el único método anticonceptivo que me va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Y acordémonos que caras vemos, SIDA no sabemos. Entonces, por eso debemos tener la doble protección. Adicional, en Colombia existen también los métodos anticonceptivos de barrera como los espermicidas, que son sustancias que se colocan dentro de la vagina 15 a 20 minutos antes de la relación sexual para favorecer o para impedir que los espermatozoides puedan ascender hacia el útero, puedan subir hacia el útero. ¿Qué hacen los espermicidas? Son sustancias muy ácidas que en contacto con un espermatozoide lo van a desintegrar. Eso es lo que hacen los espermicidas, matan espermatozoides, no hacen nada más. Pero solos tienen una eficacia anticonceptiva del 70%. Unidos, preservativo y espermicidas aumentan la eficacia a un 85%, pero si se dan cuenta, sigue siendo baja. Tenemos también los métodos naturales, que lamentablemente son los menos efectivos porque nos dan una eficacia anticonceptiva del 70 al 50%, que eso no es nada, es jugar una ruleta rusa, pero que lamentablemente son los más utilizados. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por el que dice mi amiga, con qué planifica mi amiga y no buscamos asesoría en las personas más adecuadas. Les recuerdo que en el Poli ustedes cuentan con un servicio de enfermería donde ustedes van a tener plena asesoría de planificación familiar. Los métodos naturales más conocidos y más utilizados en Colombia son 2, el coito interrumpido y el método del ritmo.
¿En qué consiste el coito interrumpido? Muy sencillo. Cuando el hombre va a eyacular, retira el pene de la vagina y eyacula fuera de la vagina. Pero resulta que, oh sorpresa, no solamente los espermatozoides que están en el semen son los que nos embarazan. Resulta que cuando un hombre se erecta, expulsa un líquido transparente. Ese líquido transparente puede tener en una sola gota de 5 a 50 espermatozoides y solamente se necesita de uno para generar una fecundación. Entonces, ¿servirá o no servirá? Tal vez no. Y está el método del ritmo, que es el que todos conocemos como 5 días antes y 5 días después. No hay ningún problema, podemos tener relaciones sexuales. No, ese método no funciona de esa forma. Resulta que las mujeres tenemos un ciclo menstrual. El ciclo menstrual varía de 28 a 32 días, dependiendo de la paciente, dependiendo de la persona. Supuestamente a la mitad del ciclo menstrual, eso quiere decir que si llega el periodo el día 14, digamos que es una chica de 28 días, el día 14 sería el día en que estaría ovulando. Pero la ovulación se puede correr de 7 a 7 días. Se puede correr 7 días antes o 7 días después. ¿Y por qué se puede correr? Sencillo. Gripa, fiebre, estrés, depresión, no comer bien, comer mucho, también puede hacer que eso pueda que la ovulación se adelante o se retrase. Eso quiere decir que nosotras no sabemos a ciencia cierta cuándo estamos ovulando. Entonces, si nos ponemos a jugar el jueguito de 5 días antes y 5 días después y estamos en parciales, muy posiblemente vamos a estar ovulando en esos días en que hay más carga de estrés y podemos generar un embarazo. Es por esa razón que la mayoría de pacientes que utilizan este método anticonceptivo son las adolescentes que están en el colegio. Y si se dan cuenta, son el grupo que más embarazos no planeados tiene en Colombia. Para terminar, están los métodos más efectivos, que son los métodos quirúrgicos. Pero, aunque sea el más efectivo, la eficacia no es del 100%. La eficacia es del 99.9%. Eso quiere decir que de 1000 pacientes, una puede quedar en embarazo. Existen dos métodos. Existe el método para los hombres que se llama la vasectomía, que consiste en cortar unos tubos que se llaman los tubos eferentes, que se encargan de recoger los espermatozoides en los testículos y llevarlos a mezclarlos con la parte líquida del semen, que es fabricada por las glándulas seminales y por la próstata. Cuando se cortan los tubos eferentes, los espermatozoides van a quedarse en los testículos y van a cumplir su ciclo vital. Ellos no se van a acumular en los testículos, eso es mentira. Ellos van a nacer, van a vivir 3 meses y se van a morir. Nacen, viven 3 meses y se mueren. Ese es su ciclo vital. Eso quiere decir que los hombres, mito número 1 con la vasectomía, los hombres no se la hacen porque piensan que los testículos se van a crecer porque los espermatozoides se van a acumular. Falso. ¿El hombre puede eyacular? Claro que sí. Mito número 2, los hombres van a seguir eyaculando sin ningún problema. Eso quiere decir que van a tener placer en sus relaciones sexuales. Número 3, ¿los hombres pueden tener erecciones? Claro que sí, porque no estamos tocando para nada al pene ni a los cuerpos cavernosos, que son los encargados de generar una erección. Estamos cortando los tubos que recogen los espermatozoides y los llevan al exterior. Y está la cirugía para las mujeres, que se llama la ligadura de trompas o Pomeroy. ¿Qué se hace en esta cirugía? Se cortan y se cauterizan o se queman las trompas de falopio para impedir que se vuelvan a unir. Cuando estos métodos fallan, no es culpa del médico, no es culpa del cirujano, no es culpa de la EPS, sino que sencillamente hay muchos pacientes que tienen tan buen proceso de cicatrización que con varios años, y estamos hablando de más de 5 años de hacer la cirugía, se vuelven a unir los tubos que se cortaron. Vuelvo y lo digo, pasa 1 en 1000, pero puede pasar. Ambas cirugías las cubre el plan obligatorio de salud. Entonces, cuando ustedes, si quieren, ya están completamente seguros de la cantidad de hijos que tienen, pueden ir a su EPS y en su EPS les dan la remisión para que hagan la cirugía. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Es muy cortica, muy sustanciosa, pero espero que les sirva para que podamos tener una sexualidad responsable, porque ustedes son su propio futuro. Muchas gracias, comunidad virtual.